entonces hablemos sobre el abordaje percutáneo a nivel del Gasser, ¿cierto? Entonces, yo creo que para hablar de cualquier tipo de abordaje, por qué se realiza uno u otro, debemos conocer cosas básicas sobre la neuralgia del trigémino. Yo sé que, digamos que no es como lo principal, pero vamos a ver unas cositas puntuales de lo que es la neuralgia, ¿listo? Entonces, em, digamos que es la forma más común de dolor neuropático facial en las personas mayores. Tiene incidencia de 4 a 5 por 100.000 personas y hasta 15.000 casos por año en Estados Unidos. Entonces, de ahí ya vamos viendo qué tan frecuente puede ser que hagamos algún tipo de procedimiento a nivel del ganglio de Gasser. Sí, es más frecuente en mujeres, 1.5 veces más probabilidades respecto a los hombres, afecta por lo general a personas por encima de los 50 años, con un alto impacto sobre capacidad laboral, hasta en un 34% de los pacientes, asociado además al aumento de la ansiedad, de depresión, o incluso algo de riesgo de suicidio. Así que los pacientes suelen referirlo como una sensación muy desagradable, que usualmente los marca mucho el dolor, ¿sí? Entonces, la experiencia todo lo que es la sensación global del dolor es, digamos, es muy severo y suele marcarlo por mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos al lado derecho una descripción de lo que es, cómo un paciente más o menos puede escribir eso, y lo que dicen es que usualmente es como si pasara unos trenes por la cara cuando va, ¿cierto? Y cuando se quita es como si dejara unos rieles, ¿cierto? Entonces, de ahí podemos mirar qué tan severo puede ser. Entonces, la clasificación, que es muy importante porque depende de esto, va a ser el manejo que pensemos hacer primero, ¿cierto? Entonces, idiopático, donde hay, eh, digamos, las pruebas diagnósticas han excluido una lesión, una enfermedad conocida que pueda causar la neuralgia trigémino, ¿sí? Em, Clásica, que es, digamos, la más frecuente, donde suele haber una compresión vascular que se puede ver en neuroimagen, y que esta compresión vascular se ha asociado a los cambios morfológicos a nivel de la raíz del nervio trigémino, y unas causas secundarias que pueden ser cualquier otra enfermedad que pueden generar como tal o explicar la neuralgia, ¿sí? Entonces, el tipo clásico es la más común, un 75% de los casos, y usualmente esos cambios o esa compresión neurovascular con los cambios morfológicos suelen estar del lado del dolor, ¿sí? Lo otro que se ha demostrado es que a veces el simple contacto del trigémino no suele ser como una causa suficiente para respaldar dicho diagnóstico, ¿cierto? Lo que uno debería demostrar es que siempre hay un hallazgo de eh, alteración, porque el contacto, o perdón, de cambio morfológico por el contacto puede estar presente en personas que no tengan incluso ningún tipo de dolor, ¿sí? Entonces, en cuanto a la fisiopatología, hablamos sobre la neuralgia clásica o la teoría clásica, que es la compresión vascular, ¿sí? Que es una compresión a nivel de la raíz sensorial. Esto está dado por un vaso sanguíneo, ¿sí? Y esta zona es muy sensible a todo lo que es la degeneración o la desmilinización, porque es una zona de transición entre las células periféricas de Schwann y los oligodendrocitos. Lo que se ha demostrado es que al no haber mielina en esta zona, se da una sobreexpresión de algunos canales de sodio que pueden ser NAP 1.3 o NAP 1.7, y que eso condiciona que se dé un disparo frecuente, digamos, del nervio sin autorregulación, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede principalmente? Primero, a nivel focal hay una desmilinización y remilinización con, esto va a ser secundario a los cambios isquémicos microvasculares. El umbral de estabilidad va a disminuir de estas fibras afectadas, y se da una propagación inapropiada a fibras adyacentes. Las señales táctiles que van por las fibras A beta son capaces de activar las fibras A delta y van a generar paroxismos de alta frecuencia, y esto va a llevar a descargas repetitivas espontáneas que van a estar seguidas por un periodo refractario. Entonces, todo esto que va a suceder
y que se va a dar de forma repetitiva, va a generar que sea una sensibilización a nivel de neuronal amplio rango dinámico en la lámina 5 de las astas dorsales y de los núcleos del nervio trigémino. Todo esto va a generar que la percepción del dolor por la estimulación cutánea sea cada vez más normal, digamos, o cada vez más frecuente, ¿cierto? Entonces, algo importante y que se ha venido investigando en estos últimos años, digamos que las personas que más han investigado esto es un autor de nombre Mousavi, eh, es al estar presente la neuralgia trigémino en algún tipo de enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? O desmielinizantes primarias, como puede ser la esclerosis múltiple, eh, ha nacido la duda si realmente la neuralgia es consecuencia de la esclerosis o si la neuralgia como tal hace parte de un trastorno desmielinizante primario, ¿sí? Donde la duda actual es que muchos de los tratamientos que hacemos actualmente es que ninguno de esos aborda directamente lo que es la característica distintiva de la neuralgia trigémino, que es la desmielinización, ¿sí? Y además que no hay manejo disponible para eso. Entonces, sí, como tal, digamos que la duda actual es saber si esto hace parte si la desmielización hace parte de la neuralgia como tal o si puede ser un trastorno desmielinizante, ¿sí? Entonces ya veríamos que eh, hay algunos artículos que dicen que, bueno, en un paciente donde si estuviese un trastorno primario desmielinizante y tiene una asa vascular, al quitar la asa vascular el paciente debería mejorar, o no debería mejorar, perdón, y uno ve que incluso a veces mejoran, pero algunos autores dicen que esto no contravierte que igual pueda ser un trastorno primario a nivel como tal, desmielinizante a nivel neurológico. Sí, pero entonces como hacia dónde va la investigación en cuanto a la etiología de la neuralgia, ¿sí? Esto es importante y son los criterios de la clasificación internacional para el manejo, para trastorno de cefalea, ¿sí? Entonces, recordemos que la neuralgia es un eh, dolor facial, usualmente unilateral, que suelen ser paroxismos recurrentes que se distribuyen en uno o más divisiones del nervio trigeminal que no se irradia más allá de los territorios de esos nervios y que cumple unos criterios de BAC. ¿Sí? B y C que son un dolor que dura una fracción de segundo hasta 2 minutos, de intensidad severa, que tiene una sensación de un choque eléctrico, una corriente o algo punzante, ¿sí? Y que se precipita por un estímulo inocuo dentro de la distribución de la afectada del nervio trigémino y que no está asociada a otro diagnóstico que explique mejor todo lo que presenta el paciente. Entonces, usualmente, ¿qué vemos? Un dolor que es unilateral, ¿cierto? Que es más frecuentemente en el lado derecho, un 60%. Cuando es bilateral es raro, sí, puede ser del 1,7 al 5% de los pacientes, más frecuente en pacientes con esclerosis múltiple, que puede ser un síntoma temprano. A veces puede ser un dolor moderado, sordo, puede haber sensación quemante. Usualmente inicia en B2, B3, B1 es menos del 10% y se afecta más que todo en neuralgia posherpética, ¿sí? Cuando esto progresa, puede ser más frecuente, la intensidad del dolor puede aumentar, puede haber espasmos musculares o esa sensación, el tic doloroso, ¿sí? Los síntomas autonómicos y laterales leves y esporádicos pueden estar presentes hasta un 31%. Entonces, digamos que no son exclusivos de SUNA y SUNA o de los trastornos trigémino autonómicos, ¿sí? Y están presentes más que todo cuando hay compromiso de B1 más frecuentemente el arimeo en el 31% y rinorrea en el 9%. Digamos que esto puede alterar un poco nuestro diagnóstico, sí, o nuestra como pensamiento hacia dónde vamos. Entonces, eh, el dolor se provoca principalmente por un dolor en zona gatillo, sí, por una estimulación, perdón. Eh, Usualmente no vemos un deterioro neurológico o no hay síntomas añadidos o negativos más allá de la neuralgia, ¿sí?
Este dolor, como decía, hasta 2 minutos, 74% de los pacientes, pero los pacientes pueden presentar incluso paroxismos muy frecuentes que duran hasta 1 hora por eh, episodios muy pegados uno del otro, donde el paciente a veces no identifica que hubo remisión de esa crisis puntual. ¿Sí? Algunos pacientes, el 40% reportan hasta más de 10 episodios por día y puede haber dolor concomitante continuo en 14-50% de los pacientes, digamos que son los pacientes que menos responden a todo tipo de manejo, son los que tienen mayor compromiso en cuanto a la atrofia en la raíz trigeminal. En cuanto a la remisión, puede durar de meses o años, ¿sí? Em, pero entonces, digamos que algo importante aquí es que hasta un 99% pueden referir a ataques desencadenados por un evento inocuo, sí, pero hasta un 68% pueden hablar de ataques espontáneos. Entonces, digamos que no es raro que haya muchas variantes o muchas condiciones clínicas que nos hagan pensar en algún momento una condición trigémino autonómica y que no estemos solo pensando en la neuralgia, ¿sí? Pero entonces saber que digamos que es como lo principal en cuanto a frecuencia. En cuanto al manejo intervencionista, tenemos aquí como las principales eh, herramientas que tenemos a la mano, ¿sí? Tenemos la compresión microvascular, que digamos es de lo más estudiado, ¿sí? Donde se ha demostrado un seguimiento libre de dolor a 5 años hasta un 89%, donde hay cambios sensoriales en 3% de los pacientes, o pues la tasa de complicaciones es del 3%, ahí puede haber eh, parálisis nerviosa en un 4%, puede haber fuga de líquidos cerebrorequiestra en un 2%, y digamos que no es de las que más tiene complicaciones y cuando está bien indicada por una asa vascular que comprime y causa atrofia, el paciente se va a mejorar. Sí, hasta los 5 años le va a ir muy bien. Puede que requiera algún nuevo procedimiento después de ese periodo, pero les va a ir bien inicialmente. Está la cirugía estereotáxica, sí, la radiocirugía, donde, por ejemplo, aquí vemos ya que aumentan los cambios sensoriales faciales hasta un 16%. Está la radiofrecuencia por termocoagulación, que de pronto es lo que más vamos a hacer nosotros, donde los cambios sensoriales, sobre todo hipoestesia facial, puede ocurrir hasta el 19%, puede haber hipoestesia corneal con riesgo de queratitis, puede haber debilidad motora en maceteros, ¿sí? Digamos que aquí el seguimiento a 5 años con un espacio o con el periodo ese libre de dolor va a ser hasta un 82%, digamos que no va a ser tan malo comparado con la descompresión microvascular cuando esté bien indicado. La compresión con valor nos da también, por ejemplo, un seguimiento a 5 años libre de dolor de un 80%, también con cambios sensoriales faciales hasta un 15%, debilidad motora, aquí ya puede haber meningitis, eh, digamos algo mayor, y tiene que ver con que usualmente usamos una aguja de mayor calibre y que podemos entrar a cavidad oral. Entonces, tener en cuenta esto, que si se incrementa el riesgo, ¿cierto? Está, por ejemplo, la risolisis con glicerol, donde, por ejemplo, vemos que disminuye ya el seguimiento a 5 años libre de dolor, pero que los cambios sensoriales van a ser hasta un 40%. Entonces, digamos que no es lo que más se utiliza hoy en día. Y la neurolisis interna, eh, a nivel retrovulvar, donde los cambios orales son hasta un 96%. Sí, es muy frecuente que un paciente pueda hacer hipoestesia o incluso anestesia dolorosa, que va a ser, digamos, una complicación que va a ser de muy difícil manejo posteriormente. Entonces, digamos que aquí vemos los principales manejos que tenemos a nivel intervencionista. Yo creo que de lo que más se hace en cuanto a nivel percutáneo hoy, radiofrecuencia por termocoagulación o pues una ablación por radiofrecuencia igualmente o una compresión con balón, que son de las técnicas que voy a hablar ahora en un momento. Entonces tenemos que en cuanto a cirugía, eh, los datos, digamos que es la primera elección en cuanto a neuralgia clásica, ¿sí? Los datos en 5.000 pacientes han mostrado una tasa de ausencia de dolor de un 62 a un
89% después incluso de 10 años, y el riesgo de recurrencia anual está entre un 2% a los 5 años después de la operación, y a los 10 años hasta un 1%, ¿sí? Esto nos responde también cuando los pacientes tienen dolor continuo concomitante, ¿sí? Aquí las tasas de mejoría disminuyen mucho, hasta el 50% va a tener dolor a los 5 años de seguimiento. ¿Qué pasa con esto de la cirugía? Es, digamos, indicado para algunos pacientes nada más para la compresión microvascular. El target o la población al que se puede ofrecer va a ser menor, va a ser pacientes usualmente jóvenes sin comorbilidades que pueden llevar a esta cirugía. Entonces ya digamos que no está indicado para todo el mundo, ¿cierto? Entonces aquí esto nos obliga a pensar en todo lo que es el manejo percutáneo, ¿sí? Vemos aquí este algoritmo, si entonces tenemos el manejo para idiopática, para clásica o para secundaria, y vemos que en la clásica la primera opción siempre va a ser bueno, después del uso farmacológico de los medicamentos con carbamazepina, o escarbazepina, la motrigina o apentinoides, nos vamos a ir a compresión microvascular, ¿sí? Para la cirugía, y aquí sí vamos a todo lo que es la ablación o los manejos percutáneos. Por ejemplo, en la causa idiopática, aquí ya no está indicada de primera oportunidad la descompresión microvascular, entonces pensar en todo lo que es percutáneo, igual que en las causas secundarias, ¿sí? Digamos que las dos principales tenemos la radiofrecuencia, que es como tal, o nos brinda la posibilidad de hacer una lesión selectiva, ¿sí? De la raíz o del dermatoma, o que según el dermatoma que estemos pensando, ir hacia el nervio o hacia la rama B1, B2, B3 que estemos pensando, ¿sí? Usualmente indicada para fallar la medicación, pacientes con comorbilidades, por ejemplo, pacientes que han tenido alguna falla a la cirugía, y depende de la preferencia como tal del paciente. El balón también puede ser selectivo, pero está mayor indicado, como mayor indicación en lesiones de B1, ¿sí? El problema principal es que requiere anestesia general, ¿sí? Por ejemplo, esto del Risolysis con glicerol ya no va a ser tan selectivo, ¿sí? Ya va a tener un mayor riesgo, y como decía, incluso aumenta el riesgo de anestesia dolorosa o de cambios sensitivos a nivel facial. Entonces, por eso hablamos de estas dos principalmente, ¿sí? Para hablar de todas las herramientas que tenemos a nivel percutáneo, es importante pensar en la anatomía del ganglio de Gasser, ¿sí? Entonces tenemos que el ganglio de Gasser está ubicado en las fosas de Meckel, en la bolsa de Meckel, a nivel de la fosa craneal media, ¿sí? Y está limitado medialmente por el seno cavernoso, los nervios ópticos y el troclear, superiormente por lo que es el lóbulo o la parte la superficie inferior del lóbulo temporal del cerebro, y posteriormente por el tronco del encéfalo. Y esto es importante porque nos va a dar a pensar en todas las posibles complicaciones que vamos a tener en cuenta eh, al momento de hacer procedimientos. El otro es importante, demasiado importante, es la distribución somatotrópica de cómo está configurado el ganglio. Y lo que tenemos es que la porción mandibular, es decir, B2, va a estar principalmente en la parte rostral y lateral, ¿sí? Eh, la división maxilar, perdón, B3, rostral y lateral, la división maxilar en la porción media, y la división oftálmica va a estar en la región cefálica y medial. Esto tiene que ver con qué tan fácil yo llego a la parte que yo quiera del ganglio, ¿sí? Entonces, muchas veces, por ejemplo, en descripciones anteriores hablaban de, dependiendo yo qué tan lejos entrar a la comisura labial, así de fácil iba a ser yo ir hacia un punto en específico. Entonces, por ejemplo, lo que decían es, si entras 3 centímetros al lado de la comisura labial, lo que va a pasar es que vamos a entrar un poco más medial y es más fácil llegar a la división oftálmica. Hoy en día no hablan tanto de eso. Por ejemplo, si queremos usar división oftálmica, vamos mejor con un balón, no entremos a hacer radiofrecuencia. Sí, pero entonces ten en cuenta que esto nos va a dar como, eh, pues lo que nos indica cada procedimiento. Tenemos aquí el lado izquierdo cómo está configurado el ganglio, ¿sí? Digamos que a nivel de
de la protuberancia están los núcleos principales sensoriales, el núcleo motor trigeminal, todas las fibras que vienen desde el núcleo espinal trigeminal y la parte caudalis, todo esto va a ir hacia el ganglio. ¿Sí? Recordemos que el ganglio es principalmente sensitivo, pero además tiene una inervación motora dada por la rama mandibular o por B3. ¿Sí? Entonces vemos aquí la rama B1, cómo sale por la fisura orbitaria superior y va a dar todo lo que es inervación pues se va a convertir en todo lo que es el nervio supraorbitario, supracoclear, y va a dar inervación a todo lo que es la piel de la frente, del cuero cabelludo, eh, córnea, mucosa nasal, senos paranasales. Aquí vemos B2 que sale por el agujero redondo, ¿sí? Y va a dar todo lo que es inervación o inervación, un ingreso proprioceptivo, inervación a lo que es el labio superior, eh, piel de los senos maxilares, de la parte de los dientes superiores, la encía superior, paladar y mucosa nasal. Y esto es importante que vamos a ver más adelante porque podemos tomar únicamente B2. Tenemos B3 acá que sale por el foramen oval, que va a ser el punto de abordaje principal a nivel percutáneo, que además da inervación motora a todos los músculos masticadores, principalmente el massetero, y que por eso podemos tener debilidad massetera. Y la inervación de, por ejemplo, de los 2/3 anteriores de la lengua, articulación temporomandibular, la mucosa en la cavidad oral, todo lo que es el labio inferior, ¿sí? Entonces, esto es clave tenerlo en cuenta. Y a nivel periférico, cómo va a estar dado el territorio por cada, eh, digamos, nervio del trigémino, pues, o por cada rama. Entonces, toda esta parte eh, facial superior y del cuero cabelludo por B1, toda esta parte por B2, toda esta parte por B3, y que va a estar muy junto o muy pegado a todo lo que es C2, C3, C4, ¿sí? Acordémonos de todo lo que es el complejo trigémino cervical, ¿sí? Cómo esto puede estar en algún momento en relación, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a ver todo lo que es los procedimientos, ¿listo? Entonces, pensemos en las estructuras a tener en cuenta y posibles complicaciones, ¿sí? Todo lo que puede pasar a ser un procedimiento percutáneo. Primero, anestesia del tronco encefálico. Importante, dicen los trabajos, no dormir mucho al paciente, lo puede sedar porque va a doler el ingreso, pero el paciente puede tener náuseas como primer signo, sudoración profusa, vómitos, nixtambo horizontal, vértigo, ataxia, paro respiratorio. Entonces, tener en cuenta que lo ideal es hacer como un seguimiento de la conciencia del paciente, cómo te sientes, cómo vas, ver pues que esté monitorizado, ¿sí? Arteria carótida, arteria meningia accesoria. La arteria meningia accesoria va a estar por todo el foramen oval, entonces tenemos riesgo de que el paciente pues la traumaticemos y que tengamos sangrados o hematomas intracerebrales. Tener en cuenta lo que es el clivus y la cresta petrosa del hueso temporal, donde ir más allá nos va a generar lesiones a nivel de la corteza cerebral, ¿sí? Podemos tener riesgo de hematomas retrovulvares, meningitis, sobre todo mayor riesgo cuando hay punción a nivel de la cavidad oral, ¿sí? Puede haber parálisis de pares craneales adyacentes, nervio oculomotor, nervio troclear, nervio abductor, ¿sí? Debilidad en masseteros, puede haber queratitis y o anestesia corneal, puede haber anestesia dolorosa, que es algo muy complejo de manejar después de que se genera, ¿sí? Y importante dolor local por punción o hematoma en la mejilla después de realizar el procedimiento. Algo importante también, puede haber bradicardias transitorias, entonces tenerlo en cuenta, ¿sí? Y vámonos acá entonces a la técnica fluoroscópica para ubicar todo lo que es el objetivo para técnicas percutáneas, ¿cierto? Digamos que esto es lo que principalmente vamos a hacer nosotros, entonces que quede muy clara esta parte, listo. Entonces, paciente en supino, con la cabeza fija, con una vista posterior anterior, lo que vamos a hacer es una inclinación caudal entre 15 a 20 grados, ¿sí? Y una inclinación oblicua ipsilateral entre 5 a 10 grados para ver el foramen oval, que va a estar dado por bueno, vamos a hallarlo así, borde anterior de la mandíbula, vamos a ver lo que es el borde lateral del seno maxilar, eh, y eh, este borde que va a estar dado por la cresta petrosa, ¿cierto? Entonces, digamos que se forma una estructura en H y en ese punto va a estar el foramen oval, ¿sí?
La idea es un abordaje en vista coaxial del agujero oval, o agujero oval, y siempre tener en cuenta que una vez entremos al agujero, hacer un seguimiento de la profundidad en vista lateral, ¿cierto? Entonces vemos aquí cómo está el agujero oval, vemos aquí cómo están las estructuras y cómo se ve el agujero, ¿sí? Eso también, trabajo también explica cómo puede ser el abordaje. Si vemos aquí lo que es el borde anterior del ramo mandibular, vemos el plato pterigoideo lateral y vemos acá el borde de la cresta petrosa superior, y este va a ser el punto de entrada de nuestra aguja, ¿cierto? Em, Igualmente, acá se ve muy similar la estructura en H, ¿sí? Y lo que hacemos ya como tal para el procedimiento es, usualmente la entrada de la aguja 2 a 3 centímetros lateral a la comisura labial es lo que podemos encontrar en la mayoría de pacientes. Lo que recomienda, por ejemplo, el libro de Stogixa, algunos libros, es colocar el dedo dentro de la boca para descartar que haya punción a nivel de la mucosa oral, ¿sí? Insertar una aguja que sea una Quincy 25 gauge de centímetros con algo de curvatura de la aguja para ayudarnos sobre todo en la dirección y avanzar con guía fluoroscópica intermitente en una vista coaxial, es decir, en túnel. Es muy importante lograr túnel en este abordaje, porque recordemos que está circundado por muchas estructuras que podemos traumatizar, ¿sí? Entonces, a medida que la aguja ingresa en el foramen oval, los pacientes pueden manifestar algún tipo de molestia dentro de la distribución mandibular del nervio trigémino. Em, Recordemos que es lo primero que vamos a encontrar al ingreso, la raíz nerviosa de B3, y siempre controlar la profundidad en vista lateral, ¿sí? Siempre tener en cuenta que debemos tener una verdadera lateral, los penatos urinarios deben estar alineados, ¿sí? Y no avanzar la aguja más allá de la sombra del clivus, ¿sí? Permanecer siempre por delante del peñasco, contrastar, nos va a dar seguridad, evitar siempre o descartar la captación vascular. Lo que se recomienda hoy es hacer anestésicos locales de larga acción o larga duración con un volumen muy bajo, con volúmenes crecientes de 0.25 a 0.25, con comunicación continua del paciente para evitar todo lo que es anestesia del tronco encefálico o estar muy pendiente de todo lo que puede estar pasando. Entonces aquí vemos cómo es el ingreso y cuál sería el punto ideal o de dónde no pasar. Esta línea amarilla es el borde petróleo superior, ¿sí? O la cresta petróleo superior, y esto va a ser la línea de clivus, la línea verde. Entonces, idealmente no pasar de esta localización o de este punto, ver siempre que tengamos el meato auditivo alineado, ¿sí? Y es lo que vamos a ver muy similar en esta imagen. Si vemos aquí toda la parte del clivus, el borde petroso, no pasamos nunca del clivus, ¿cierto? Entonces, en cuanto a los pasos para radiofrecuencia, digamos que van a ser muy similar, ¿sí? Lo importante aquí va a ser la estimulación, ¿sí? Entonces, una vez que la aguja pasa al foramen oval, lo ideal es, bueno, la aguja va a, digamos, ingresar a nivel del ganglio, y con una estimulación de 2 Hz, lo que podemos encontrar es que haya estimulación o contracción macetera visible, ¿sí? Posteriormente, vamos a querer encontrar el punto donde, según la raíz que nosotros queramos o según el nervio o la raíz nerviosa del trigémino. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar la parestesia en la rama deseada con 50 Hz hasta 1 voltio. Entonces, si hay contracción macetera, esta se va a desvanecer hasta que entremos en B2. Sí, en B2, obviamente, la sensación va a ser un poco más a nivel maxilar, ¿sí? Y lesiones, lo que recomiendan algunos textos es lesión a 60 grados por 60 segundos, una segunda lesión 65 grados por 60 segundos, 70 grados por 60 segundos, y no utilizar temperaturas superiores a los 70 grados centígrados, porque esto de alguna forma se asocia, pues no ha demostrado una mayor mejoría, una mayor desenlace, pero sí mayores complicaciones. Entonces, ten en cuenta esto, que es lo que recomiendan algunos textos, y ahorita vamos a ver en algunos artículos que dicen, ¿sí? Um, la recomendación es que la radiofrecuencia pulsada a 42 grados, y hay muchas personas que hacen pulsada
pues digamos que no le gusta hacer mucho térmica por riesgo de complicaciones, es que la radiofrecuencia pulsada, al ser de 42 grados, no requiere anestésico local previo a hacer el procedimiento. Entonces, digamos que esto es lo que deberíamos hacer a nivel de la radiofrecuencia, y es que una vez entrados al foramen oval, deberíamos entrar con estimulación, ¿sí? Debería ser el punto de ingreso de estimulación y buscar parestesia según el punto que queramos nosotros localizar, ¿sí? Vemos que nunca se pasa de esta parte del clivus, vemos cómo están los meatos, aquí están un poco más alineados, ¿sí? Perdón, aquí están del todo alineados. Y si se ve, por ejemplo, aquí no se ve tan bien, se ve una sombra, que bueno, uno debería como descartar que esté con doble imagen. Aquí sí se ve una sola imagen del eh, meato medio, ¿sí? Y bueno, aquí es abordaje para compresión percutánea con balón de ganglio de Gasser. Lo que hacemos es un ingreso con una aguja a un mayor que es 14 gauge. No avanzar más de la entrada al foramen con esta aguja, ¿sí? Lo que se hace es a través de cuando, digamos que insinuamos la punta de la aguja al foramen, y en ese punto lo que se hace es avanzar una punta de un catéter Fogarty 4 French, ¿sí? Hasta, digamos, un poco más allá del foramen, sin pasar, pues, lógicamente, la parte del clivus. Esto va a ser en vista lateral, inyectar un ml de contraste no iónico para ver que estemos en la oclusión adecuada, y el inflado debe hacerse de forma seriada, viendo que el balón tome una forma de pera, ¿sí? La punta, o digamos el extremo, o la colita, la cola del balón debe apuntar hacia atrás, y lo que se recomienda es que el inflado debe durar 60 segundos, ¿sí? Hay algunas recomendaciones en cuanto a monitoreo de presión de lo que es el balón. En algunas partes hablan de 1500 milímetros de mercurio, sí, pero pues algunos textos no hablan como tal de presión, sino de mira que está bien inflado según la imagen, sí, y que tenga una forma adecuada, y lo dejas 60 segundos y ya después lo puedes desinflar, sí. Entonces, posteriormente se aspira, se confirma el desinflado del balón y se retira el catéter junto con la aguja como una sola unidad. Este trabajo, por ejemplo, del 2015, que es específicamente cómo acceder a un balón de compresión. Es muy chévere porque nos muestra como cuál es el punto ideal donde yo debería buscar el agujero oval para no irme o muy anterior o muy posterior, sí, sino irme como en el ángulo ideal. Entonces vemos por aquí, muestran, por ejemplo, en una imagen AP, cómo está la cresta petrosa superior, ¿sí? Vemos aquí cómo le van dando ya un poco más de oblicuidad, o, perdón, aquí está un poco cefálico, aquí está en AP, pero aquí en la imagen ya más hacia caudal, muestran cómo esta imagen que se veía a nivel de la órbita ya va bajando un poco y se ubica todo lo que es el borde mandibular, el seno maxilar, el borde de la cresta petrosa, y en este punto va a estar el foramen oval, ¿sí? Entonces es como una exploración adecuada de cómo yo encuentro más fácil el agujero oval. Y por ejemplo aquí muestran el ingreso de una aguja para hacer lo que es la terapia con balón. Entonces, por ejemplo, aquí muestran clivus, aquí están dos meatos auditivos, está la aguja, ¿cierto? Aquí pareciera que la aguja se pasó el clivus, ¿cierto? Entonces, cuando ellos buscan una imagen un poco más lateral verdadera, donde se ve mejor el clivus, donde se ve solo un meato auditivo, vemos que la aguja sí entró un poco más de lo que esperábamos, pero que pues no había pasado el clivus, pero que al inflar el balón toma una forma como el reloj de arena, ¿sí? Que no es la forma adecuada del balón, y que debe ser un poco más en pera, como esta forma, esta figura. Entonces lo que hacen es, digamos, sacar un poco más la aguja hasta que el balón vaya tomando la forma de pera. Y esta es la visión en AP de cómo debe quedar eh,
o en qué punto uno usualmente debe ver el balón inflado, ¿cierto? Entonces, ya pasando a lo que es pues una alternativa que puede ser muchas veces, o que nos puede servir, es el bloqueo específico de la rama mandibular de B2, perdón, maxilar de B2 o mandibular de B3. Entonces vemos que la rama de B2, ¿cierto? Eh, Pasa por el agujero redondo, viene por acá el nervio maxilar, por debajo está el ganglio fenopalatino, ¿cierto? Y él va a salir por la fisura orbitaria inferior. Esto va a ir a todo lo que es la parte maxilar, eh, formando saliendo por el foramen infraorbitario, formando el nervio infraorbitario, que es un, digamos, un target también cuando pues, se piensa en hacer algo periférico específicamente, pero vemos que este punto, todo este trayecto es sensible a hacer algún tipo de procedimiento en ese punto sin irnos al ganglio, ¿cierto? Entonces, sabemos que esta rama es principalmente sensorial, ¿sí? Y que va a dar todas estas terminaciones hacia la parte, digamos, del paladar, toda la parte nasopalatina, ¿sí? Y que todos estos bloqueos de nervio maxilar y mandibular, digamos que pueden ser una excelente opción, sobre todo cuando estamos en una terapia puente para manejo farmacológico que de pronto no ha funcionado del todo, y lo que lo escribe literatura es que puede servir mientras los medicamentos van haciendo como su efecto. Eso es lo que dicen algunos trabajos, cuando no queremos ir tampoco al ganglio específicamente. Sí, incluso como diagnóstico también nos puede servir. Entonces vemos que el abordaje es muy similar a lo que es un abordaje en cuanto a la fosa pterigopalatina, más lo que veíamos en el fenopalatino, pero que hay dos abordajes principales. Uno que es por delante de la rama mandibular, ¿sí? Y uno que es en el, digamos, intercondilio, que es un poco más parecido a lo que hacemos a nivel del fenopalatino. Simplemente, por ejemplo, acá muestran este intercondilio, tocar todo lo que es el plato trigobilateral e irnos hacia anterior buscando lo que es el nervio maxilar, ¿sí? Que sería principalmente ubicado, digamos que es en la parte superolateral de la fosa pterigopalatina, ¿sí? Donde va a dar algo de estimulación hacia los dientes superiores y hacia la encía superior, ¿sí? Entonces, digamos que pues una forma más clara de que llegamos o de que estamos en el punto que queremos es estimular y saber si realmente está dando estimulación a esa parte de la encía, ¿sí? Encía superior, dientes superiores, pero esto es una herramienta que se puede hacer. ¿Listo? También tenemos el bloqueo específico de la rama mandibular de B3. Digamos que hay dos abordajes principales. Uno que es a través del foramen oval, pues digamos no ingresar al ganglio, no ingresar al foramen, pero quedarnos un poco afuera, que es digamos como eh, lo, pues, lo más práctico en el sentido de que podría ser más fácil que el otro abordaje, que es a nivel de la rama mandibular, que es de intercondilia. Aquí, en vez de irse hacia anterior, lo que hacemos es irnos hacia posterior, ¿sí? A posterior del plato pterigoides y lo que podemos hacer es hacer estimulación motora, viendo que hay algo de contracción a nivel de los músculos masticatorios, ¿sí? Entonces siempre contrastar eh, aspiración negativa, y podemos aplicar pues lo que se recomienda el libro de Narus, que es quien describe estos abordajes. Son 2 ml de opioaquina 0.5% con o sin esteroide, ¿sí? Esto a modo de qué es lo que tenemos hoy en cuanto a en Pain Medicine, pues las buenas prácticas en cuanto a intervencionismo, y vemos cuáles son las técnicas que están consideradas para lo que es el manejo del neuralgia trigémino. Tenemos la compresión microvascular, la cirugía estereotáxica, radiocirugía, lo que es la radiofrecuencia, ¿sí? O la radiofrecuencia pulsada, y vemos, digamos que lo que tiene evidencia un poquito más está la radiofrecuencia para el manejo a nivel del ganglio de Gasser, ¿cierto? Realmente estas técnicas no se consideran en algún otro tipo de patología. Cuando uno ve las indicaciones de todas estas técnicas, hablan de dolor facial atípico, pero pues digamos que es como una técnica de salvamento en algún momento en específico, se convierte como en el efeno
como, bueno, tengo un dolor facial que no se quita con nada, me hemos dado medicamentos, pensamos que era algo más autonómico, si eso es no funcionó, entonces vamos al ganglio de Gasser. Sí, puede ser algo así, pero no hay como una indicación clara más allá de todo lo que es la anorexia trigémino, ¿sí? Entonces vemos algunos trabajos que se han hecho en los últimos años. Este fue Pain Physician para lo que es el manejo del dolor facial con ablación por radiofrecuencia, ¿sí? Aquí lo que es una revisión sistemática, ¿sí? Entonces son 44 estudios, evalúan cómo fue el alivio del dolor a corto y largo plazo, los resultados secundarios, que incluye satisfacción del paciente, las mejoras en la calidad de vida, disminución en el uso de medicamentos orales, tasa de recurrencia, y lo que se demostró fue que la ablación por radiofrecuencia es eficiente para el manejo de pacientes con dolor facial, ¿sí? Mejora la calidad de vida y puede reducir el uso de medicamentos. Y algo que ha demostrado algunos trabajos recientes es que lo que uno debería hacer es terapia combinada, ¿sí? Tanto convencional, radiofrecuencia convencional como radiofrecuencia pulsada. Incluso algunos trabajos hablan de no hacer del todo 80 grados, sino un poco menos, o empezar con pulsadas y después seguir con una temperatura un poco más alta, ¿sí? Y que esta terapia combinada ha sido lo que mejor control del dolor ha logrado. Eh, Temperaturas más altas han demostrado mayores eventos adversos. Entonces vemos, por ejemplo, algunos trabajos del 2019 donde hay 38 pacientes, son estudios retrospectivos, donde hacen, por ejemplo, lesiones a 60 grados, 2 minutos, 65, 2 minutos, 70 grados, 2 minutos, y estos pacientes mejoraban incluso alivio del dolor de un 85% al año. Entonces, digamos que no es algo tan despreciable, ¿sí? La principal indicación o lo que más se hace a la frecuencia es a nivel del Gasser. Entonces la mayoría de estudios son para esto, para el trigémino, y que la disminución del dolor está entre un 80-90% para una duración de 60 a 24, perdón, de 6 a 24 meses. Eh, las complicaciones son no tan infrecuentes, pero no son tan comunes, entonces tenerlas en cuenta: entumecimiento facial, debilidad en maceteros, hematomas en mejillas, disminución de reflejo corneal y ojos secos. Muchas de ellas se revierten con el tiempo, pero esto puede pasar. Entonces, siempre que hagamos esto, mencionar al paciente que no es raro, ¿sí? Eh, este trabajo del 2022, donde ya hablan de radiofrecuencia, terapia de radiofrecuencia para neuralgia trigeminal, entonces también una revisión sistemática, 11 estudios, 500 pacientes, ¿cierto? Esto es del 2022, y lo que demuestran ellos es que la radiofrecuencia combinada convencional pulsada proporciona mejor eficacia a largo plazo y menos efectos adversos para el manejo de neuralgia trigémino, ¿sí? Pues estiman qué podría ser como una terapia adecuada, según los trabajos que ellos evalúan, y lo que dicen es que podría ser más seguro evaluar 4 a 5 ciclos de 120 segundos a 42 grados y realizar ablación por debajo de 60 grados durante 180 a 270 segundos, que esto sería mejor que mantener una temperatura alta todo el tiempo, ¿sí? Entonces ya nos dicen que 80 grados no debería ser el ideal, ¿sí? Lleguemos a 70, pero podremos comenzar por valores más bajos. Eh, Claramente faltan estudios sobre esto, y por ejemplo las personas bueno, creo que estos son los que más, eh, Van Sonder, Van Boxen, son como los que más investigan en cuanto a esto, y aquí están algunos de los autores que en el 2009 escribieron la guía de neurales de trigémino para Pain Practice, sí, de la guía WIP. Entonces, eh, ellos también investigan de forma retrospectiva todo lo que han hecho, y del 2014 hasta el 2021 tienen 85 pacientes. Estos pacientes fueron llevados a radiofrecuencia pulsada. Sí, el objetivo primario fue determinar el número de pacientes con mejoría clínica determinada por una mejoría del 50% para el alivio global percibido, o el efecto percibido global, ¿sí? Del alivio. Entonces, se encontró que había una mejoría clínica, un éxito clínico hasta en el 61% de los pacientes con una duración promedio de hasta 8 meses, pero que el 14% de los pacientes tenía incluso mejoría hasta 4 años, ¿cierto? Entonces, ¿qué dicen o qué concluyen? Que dada la potencial de menos complicaciones comparada con radiofrecuencia convencional,
se podría pensar que la refrecuencia pulsada puede ser incluso mejor, ¿sí? Que faltan muchos estudios, falta algo más, seguramente van a ser guía WIP, vamos a ver qué dicen, pero vemos que eh, ser tan ablativo a nivel del Gasser no está tan de moda, ¿sí? Eso es lo que uno percibe en cuanto a todos los estudios y las revisiones recientes. Y listo, eso es todo.